Ok, vamos a continuar con el siguiente video. El video anterior estuvimos revisando cómo calcular el valor esperado de las medias muestrales, vamos a decirlo, el promedio de los promedios muestrales, y también calculamos la desviación estándar de todos los promedios muestrales, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Bueno, acuérdense que en realidad para poder hacer inferencia y para evitar incurrir en costos grandes al momento de hacer la investigación de mercados, lo que estoy intentando es construir la función de densidad de las muestras. ¿De acuerdo? Esto con el objetivo de garantizar que mi muestra sea representativa de mi población. Y para hacer eso, entonces tengo que construir mis intervalos de confianza. ¿Sale? Para construir mis intervalos de confianza también debo asumir hasta cierto punto una distribución de la población en específico. Sin embargo, yo puedo asumir que la población se distribuye normalmente o tiene una distribución normal porque el teorema del límite central me dice que la mayoría de las funciones de distribución, cuando existen muchos individuos o cuando hay muchas observaciones, tienden a una normal. Entonces, lo que voy a suponer precisamente es que mi población objetivo de estudio se va a distribuir como una normal que tiene un parámetro poblacional de media llamado MUP, ¿sale? Y un parámetro de desviación estándar sigma p, ¿sí? Y entonces a partir de estos parámetros poblacionales de mi distribución normal de la población, puedo construir o puedo calcular el valor esperado de las medias muestrales y la desviación estándar de las medias muestrales, ¿sí? Asumiendo que esta p hace referencia a que son los valores poblacionales, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo construyo los intervalos de confianza? Bueno, estos intervalos de confianza comúnmente se construyen a partir de una función de distribución normal, ¿sí? Pero una función de distribución normal estándar. ¿Por qué? Bueno, las funciones de distribución normal estándar ya están calculadas en sus tablas. Más adelante vamos a ver cómo utilizar esas tablas de distribución normal estándar para construir esos intervalos de confianza. Pero lo que tengo que hacer entonces es, si las tablas ya están construidas sobre una normal estándar, con una media 0 y una desviación estándar de 1, lo que yo quiero hacer es pasar de esta distribución normal de la población que tiene un parámetro de media mu y un parámetro de desviación estándar sigma, pasar a una normal estándar para poder utilizar los valores en tablas. ¿Sí? A este proceso de pasar de esta normal con estos parámetros a una normal estándar se le llama estandarización o tipificación. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo le hago para pasar de esta a esta? Vamos a suponer que x es mi variable aleatoria que se distribuye de esta manera, con estos parámetros, y z es la variable aleatoria que se distribuye con esta distribución normal estándar, ¿de acuerdo? Entonces, la manera en cómo puedo pasar de una a otra es simplemente decir que mi variable aleatoria z va a ser igual a la variable aleatoria x, reitero que se distribuye como la parte de acá arriba, menos su valor de la media sobre su desviación estándar, ¿sí? Si yo conozco de nueva cuenta, otra vez, la media y la desviación estándar de esta distribución de x, entonces puedo pasar de la distribución de x a la distribución de z, ¿no? Puedo pasar de una distribución normal con estos parámetros a una distribución normal estándar, ¿no? Estándar se refiere a que tiene una media 0 y una desviación estándar de 1, ¿de acuerdo? Ahora, si puedo pasar de esta a esta, ¿sale? Yo puedo decir entonces que mi variable aleatoria x va a ser igual a z por sigma más mu, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que yo puedo construir cualquier variable aleatoria x a partir de esta expresión, ¿de acuerdo? Si eso lo puedo escribir a partir de esa expresión, entonces quiere decir que yo necesito, para poder construir cualquier valor de x, yo requiero el valor de z, ¿sí? Ahora, hay que recordar que este valor de z son el eje horizontal, z está aquí, en una normal estándar, y la probabilidad está hacia arriba, ¿sí? Y aquí en medio
tengo el promedio de la distribución, que es 0, y la desviación estándar más o menos está como por aquí, que es menos 1 y 1, ¿de acuerdo? Ahora, al valor de z en 1 está aproximadamente el 65% de las observaciones en una distribución normal estándar. Al 2, ¿sale? Más o menos está el 95%, ¿sí? Lo voy a poner aquí abajo, ¿sí? Y a 3 está más o menos el 99%, ¿de acuerdo? Este 1 y este 2 hace referencia al número de desviaciones estándar alejado de este 0, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, dado que en este caso esta normal estándar tiene una desviación estándar de 1, bueno, entonces a una desviación estándar en esta normal está el 65% de observaciones. A 2 desviaciones estándar está el 95% de observaciones, y a 3 desviaciones estándar, que es un 3 por 1, un 2 por 1, 2 por 1 por 1, etcétera, 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 ¿sale? En este caso, porque este 1 es de esta desviación, ¿no? Si tuviera otra distribución normal, entonces aquí en lugar de 1 debería ser una desviación estándar, 2 desviaciones estándar y así, ¿sale? Pero como es normal, estándar, donde ese parámetro vale 1, entonces simplemente los dejo como 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera conocer el valor de x después de la media, entonces tendría que buscar un valor de z después de este 0, por ejemplo 1, que este es el valor de z en 1, multiplicarlo por la desviación estándar de la población, que sería esta de acá, más la media, y entonces voy a ponerla aquí. ¿Sí? Esta no es la estándar, esta sería la de la X. Aquí en medio está la mu de esta distribución, y aquí voy a tener una desviación estándar. Aquí voy a tener 2 desviaciones estándar. Y aquí voy a tener 3 desviaciones estándar. Y lo mismo hacia acá, ¿no? Acá estaría 2 desviaciones estándar. Y aquí estaría 3 desviaciones estándar, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es, a partir de esta, encontrar los valores de esta. Aquí este es X y este es Z, ¿sí? Entonces, para un valor de 1 en Z, yo puedo hacer la transformación a partir de esta expresión y encontrar el valor de X acá arriba, ¿sí? ¿Cómo lo haría? Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que la desviación de esta variable X es de 10, mientras que la media es 5, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le doy un valor de z en 1, simplemente estaría calculando el valor correspondiente de este 1 en z acá, ¿de acuerdo? Que debería ser 10 más 5, debería ser x igual a 15, ¿sí? Entonces, el valor correspondiente a este 1 aquí en esta distribución normal estándar debería ser 15 de este lado, ¿no? ¿De acuerdo? Sale. Entonces, otra vez reitero, el intervalo de confianza me está diciendo si cae dentro, bueno, pues entonces en realidad puedo construir ese intervalo de confianza, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si cae dentro del 95% de las observaciones, bueno, yo puedo estar 95% seguro que va a aparecer, ¿sí? Si cae fuera, bueno, entonces eso sería el 5% de error, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de construir el intervalo de confianza es el mismo, ¿sí? Vamos a construir los intervalos de confianza para el 95% en Z, ¿de acuerdo? Entonces, este intervalo de confianza para el 95% en Z sería aquí en 2, en menos 2 y en 2, ¿de acuerdo? En realidad no es menos, no es 2, es algo cercano al 2, es un valor de 1.96, ¿sí? Es decir, para el valor de menos 1.96 y 1.96 aquí,
Entonces cae el 95% de las observaciones, ¿sí? Entonces mi intervalo de confianza sería 1.96 Z 1.96, ¿sí? Si mi valor de Z cae aquí, entonces yo estoy 95% seguro, ¿de acuerdo? Que va a aparecer, ¿de acuerdo? Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo con la X, ¿sí? Pero ¿cómo lo hago con la X? ¿Sí? Bueno, simplemente sustituyo esta Z que yo tengo aquí, ¿sí? Por esta expresión de la tipificación o de la estandarización. Aquí voy a tener X menos mu sobre sigma, ¿sale? Y entonces este intervalo de confianza, el 95% para el valor de X, es simplemente despejarlo, ¿no? Entonces yo debería tener aquí un mu. Yo debería tener aquí este sigma está dividiendo, pasa multiplicando a ambos lados, de tal forma que lo que voy a tener es menos 1.96 por sigma, X menos mu, 1.96 más sigma, ¿de acuerdo? Y luego me estorba esta mu, en realidad, ¿sale? Esta mu, como está restando, debería pasar sumando a ambos lados, ¿de acuerdo? Entonces, si pasa sumando a ambos lados, aquí me voy a quedar con mu menos 1.96 de sigma. Y acá me quedaría con mu más 1.96 de sigma, ¿sale? Y ese sería el intervalo de confianza para mi X, ¿no? A partir del intervalo de confianza en Z, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, lo que quiero que vean es que esta X es una variable aleatoria común y corriente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo sustituyo esta variable aleatoria X, que es esta de mi población, por mi variable aleatoria X barra, ¿de acuerdo? Si sustituyo esa X barra, entonces lo que voy a tener aquí es, en lugar de esta mu, que es el parámetro esperado de mi población, debería cambiarlo por el parámetro esperado de mi X barra, que es el promedio de los promedios. Pero ya dijimos que es el mismo, ¿no? Entonces en realidad lo voy a dejar. ¿De acuerdo? Y esta sigma, que sería el de la población, si yo considerara X común y corriente, ahora estoy considerando X barra. Si yo considero X barra, entonces debería ser la desviación de X barra, ¿sí? Pero la desviación de X barra es esta, ¿sí? Entonces voy a hacer sigma p sobre raíz de n, y acá también voy a hacer sigma p sobre raíz de n, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese sería el intervalo de confianza para mí. Este sería un intervalo de confianza al 95% de seguridad. ¿Por qué? Bueno, acuérdense que aquí cae el 95% de las observaciones en Z, y luego a partir de Z construí X, y a partir de X construí X barra. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el intervalo de confianza para el 95%. ¿De acuerdo? A partir de ahí, si ustedes observan, tengo aquí una raíz de n, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer el siguiente video es, a partir de este intervalo de confianza, buscar esta n óptima a fin de que yo garantice que esta y esta se parezcan, ¿sí? ¿A qué seguridad? A un 95% de seguridad, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Sí, sí.